continuando con su programa académico, vamos a hablar de un tema que es evacuación e instalaciones de salud. Es un tema muy complicado de abordar, sin lugar a dudas, porque va a depender del fenómeno. Con estos temas nos estamos refiriendo a lo que son los desastres internos, como causa de una evacuación de una instalación de salud. Sin lugar a dudas, digo, a quien le toque decidir la evacuación va a ser algo difícil. Al final de esta presentación le dejo la bibliografía. Sin lugar, esta bibliografía es por un consenso de médicos académicos que decidieron abordar este tema y sobre todo tener un protocolo que permitiera dar las bases o las guías a los directivos, a los líderes de hospitales para hacerlo de la forma más ordenada y segura. Vamos a iniciar con esta imagen y esta imagen va a ser también con la que terminaremos esta pequeña charla. Ahí pueden ver a su mano izquierda personal de salud en época de COVID. Esto fue durante el sismo que se presentó en las primeras olas del COVID y vean el comportamiento, ¿no? El actual. En la mayoría de las redes sociales salieron imágenes donde el personal pues evacuaba, ¿no? El hospital, tanto paciente como personal. En ocasiones no se veía un orden como tal con las imágenes o los videos que pues, se presentaban. Sin embargo, aquí el comportamiento en este hospital pues fue un poco diferente, que también estuvo en redes sociales, pero no sonó como en las demás. Y bueno, ¿cuál es lo habitual? Sin lugar a dudas, digo, puede pasar con cualquier persona. Escucha la alerta sísmica, que es a la que estamos más habituados. Y el instinto natural de conservación hace que las personas perciban los edificios como inseguro. Y la mayoría pues tiende a salir de la edificación. A veces las emociones les ganan un poco y quieren salir de forma muy rápida y desordenada. Y eso también pues conlleva que puedan sufrir algún tipo de accidente. Este es el comportamiento, por lo general, digo, de algunas personas habitual, ¿no? El salir. Sin embargo, los ocupantes de una edificación permanecerán en su interior, solo si de manera reiterada se les orienta y se evidencia que es más seguro mantenerte en la zona de seguridad interna de la edificación durante el evento y luego con más calma decidir la conveniencia o no de la evacuación. Es verdad, va a haber cierto temor en algunas personas, en otros no. ¿Cuál va a ser la diferencia en el actuar, en el comportamiento, primero del personal, de los trabajadores, y en el caso de un hospital, pues después de los pacientes y familiares, pues la capacitación y elaboración de ejercicio de simulacros? Comúnmente se dice que un hospital puede requerir ser evacuado si se presentan daños en su infraestructura, que es la que origina más una evacuación. La otra es en sus líneas vitales o afectaciones que impidan su funcionamiento. No siempre puede requerirse la evacuación probablemente total de un hospital. En ocasiones puede ser que un área se vea afectada en línea vital como es electricidad o gas medicinal y tenga que ser evacuado a otra parte del mismo hospital. Eso es afectación del funcionamiento, dependiendo también de las necesidades del paciente y de las necesidades del área. Las unidades de atención médica pues son instalaciones que deben permanecer en servicio continuo para enfrentar las situaciones de emergencia o desastre. Primordial, un hospital no debe de ser evacuado. En toda la charla pues voy a hablar de formas o características de la evacuación de un hospital.
pero no quiero que con esta plática se den la idea de que todos los hospitales o que todo un hospital debe de ser evacuado. ¿Sí? Lo primordial es no evacuar, y un hospital para empezar debe ser construido con un código de construcción que resista a los fenómenos perturbadores. Inclusive la mayoría de los hospitales son construidos con código de construcción todavía mucho más rígidos que se construye una casa habitación para que resista un fenómeno de alto impacto. Esa es la característica de los edificios estratégicos como hospitales o escuelas, que también tienen esa característica en su infraestructura. Por eso no deben de ser evacuados. De hecho, en análisis retrospectivo se ha observado que, pues bueno, la decisión de evacuar no fue la más adecuada. Sin embargo, pues bueno, hay otros factores que a veces te dicen evacúa. A veces la misma presión emocional, digamos, de pacientes, familiares o a veces de los mismos trabajadores, pero esto se debe a veces a la falta de capacitación y la elaboración de ejercicios de simulacro, y también conocer cómo se va a comportar la estructura de un hospital ante un fenómeno como un evento sísmico. Pues, ¿cuál es el objetivo propiamente de una evacuación? Pues, sin lugar a dudas, proteger la vida y la salud de las personas, así como la integridad de bienes y documentos indispensables e irreemplazables. Esto va muy de la mano también con la filosofía o las definiciones que podemos ver en materia de protección civil, del programa Hospital Seguro. Pero lo que se pretende también es que se haya una metodología que permita establecer una respuesta organizada durante la evacuación de la unidad. Lo que les comentaba, la información que está aquí lo pueden revisar en la Organización Panamericana de la Salud, inclusive en la Centro Virtual de Operaciones de Emergencia y Desastre, y en el manual que les voy a mostrar al final. Lo que se pretendió en ese manual es hacer una metodología que permitiera que todos actuemos de la misma forma, algo que anteriormente pues no existía, ¿no? Gracias a este grupo de académicos. Los escenarios que te pueden originar una evacuación, pues todos aquellos que originen la posibilidad de continuar las operaciones, ya sea por alteración de la funcionalidad o afectación de la estructura. ¿Quiénes te pueden provocar alteración de la funcionalidad? Pues un huracán, ¿sí? Que afecte líneas tales como electricidad, ¿sí? Gas medicinal, que no haya dotación de combustible, ¿sí? Eventos como vulcanismo también por las cenizas que puedan afectar en un momento dado este tipo de líneas vitales, o también afectación a la estructura, ¿no? Como sismos, incendios, ¿sí? Como se ve ahí en fugas, derrame de alguna sustancia peligrosa como agentes químicos, biológicos, radiológicos, violencia social, eventos políticos, administrativos. En el caso de agentes químicos, a veces llegan pacientes contaminados al área de urgencia, no por eso vamos a evacuar todo el hospital, pero sí una parte, digamos, del hospital donde permite la atención de estos pacientes sin que pueda en un momento contaminar a los demás, siempre y cuando sea una sustancia que así se comporta. Hay sustancias que no propiamente, a pesar de que vayan contaminados, originen la contaminación secundaria de otras personas. En la imagen de abajo pueden ver la figura de una evacuación donde una enfermera lleva a un niño, a un recién nacido, y atrás pues va una persona con un tanque de oxígeno portátil que es para el recién nacido. Como ven, todo esto implica una metodología, ver que esa actividad que se hizo fuera la forma más correcta y segura para el paciente. Y bueno, ¿qué nos dice protección civil como definición? Pues se considera la evacuación como una medida preventiva que consiste en el alejamiento temporal de la población de una zona de riesgo con el fin de ubicarlo en los lugares adecuados y protegiéndolo ante los efectos colaterales ante un desastre. ¿Qué quiere decir? Suena la alerta sísmica, nos vamos a zonas de menor vulnerabilidad o potencialidad como zonas de seguridad interna, y posteriormente pues se realiza la evacuación de esta área si
así se considera, hasta el punto de reunión, y todo con el fin de la protección de las personas. Es evidente que a veces se requiere que exista ciertas estrategias relativas a la evacuación. ¿Qué esperaríamos normalmente? Bueno, que todo edificio que fuera a evacuar contara con, para empezar, con diseños que fueran diseñados y construidos, mantenidos y remodelados o reforzados, teniendo en cuenta los medios de evacuación, específicamente los establecidos en la norma de sismo resistencia o códigos de construcción establecidos en cada estado. Lo ideal es que, pues, obviamente todos los hospitales nacieran con escaleras, áreas de emergencias, las rutas fueran de tamaño adecuado y que permitieran la salida de forma rápida desde el área donde se encontraba una persona hasta el punto de reunión externo. Sin embargo, pues no olvidemos que no todos los hospitales fueron diseñados después de 1985. Después de 1985 cambian las políticas en materia de protección civil. De hecho, no existía política. Hasta entonces se inicia una política en materia de protección civil. Y cambia también el diseño de la construcción de los hospitales. En su imagen a su mano izquierda pueden ver un hospital de 11 pisos. Imagínense lo complejo que es la evacuación de pacientes desde el último piso hasta lo que sería la planta baja. Lo ideal sería que, bueno, también hubiesen todos los hospitales pues rampas, ¿no? Que permitieran también el desplazamiento de las personas que requieren ayuda con silla de ruedas o inclusive la misma camilla, ¿no? Sería lo ideal si en un momento dado se tuviera que trasladar a personas con un tipo que requieran un tipo de tratamiento para su desplazamiento o su evacuación. Bueno, es fundamental que la edificación cuente con señalización adecuada que permita que una persona que visite por primera vez el inmueble pueda desde cualquier lugar reconocer la ruta de evacuación, llegando a la salida más próxima, incluso en condiciones de oscuridad y corte de fluido eléctrico. También que el sistema de alarma definido pues sea menor de 70 decibeles, sin embargo se ha escuchado hasta el último rincón del hospital, que a veces no pasa. Hoy en día hay que ver también que hay personas con una discapacidad visual o adictiva y por lo tanto tenemos que poner este sistema de alarma inclusivo, ¿no? Que también sea interpretado por estas personas y que, bueno, sepan que hay un alertamiento y que tienen que acudir con su guía de brigada de evacuación o quien les ayude a su salida en un momento dado también, o les apoyes con su traslado al punto de reunión externo. Hay que seleccionar las rutas que consideran que no estén bloqueados. Y bueno, hay que tener una bitácora de mantenimiento, ¿no? Que permita verificar esto, que no estén, que haya apertura fácil de todas las puertas, las rutas de evacuación estén despejadas y en buenas condiciones de iluminación en todo su recorrido. Por ello es fundamental implementar sistemas de iluminación para emergencias. Pueden ver todo esto es la parte de la función que le toca al coordinador de brigada de evacuación, así como al coordinador de la brigada de comunicación, ver que todo esto esté en condiciones adecuadas, que estén las señaléticas, así que permitan cada ruta de evacuación permita el flujo adecuado del número de personas que se concentran en esa área, para que en un momento dado se requieran, pues salgan de forma rápida y ordenada. Es de importancia que en cada una área del edificio u hospital se asigne una persona responsable, que se le capacite y tenga buen conocimiento de las instalaciones para orientar una posible evacuación. ¿Quién es esta persona? Pues es el guía de la evacuación. No olvidemos que en cualquier evacuación una persona tiene que guiar a los demás. Es también la que le da seguridad. Y al finalizar se queda otra persona para ver que nadie se haya quedado en el camino. Este también de suma importancia. Los responsables de todas las áreas constituirán a su vez un grupo específico de referencia tanto para procesos de entrenamiento como para alertar y ordenar la salida de forma selectiva y organizada si la situación así lo requiere. Como podemos ver, esto es complejo. Ahora, no hay problema con las personas que pueden desplazarse con la guía de alguien. Sin embargo, como se ve en la imagen izquierda, las personas que ya requieran apoyo
y que requieran ser desplazados mediante el auxiliar de un colchón de arrastre, pues implica también más fuerza. De hecho, en esta plática vamos a ver que, bueno, hay brigadas de evacuación, que podemos llamar una brigada básica, que es la persona que guía y a las personas que se desplazan, pero las personas que tienen ciertas necesidades para su vida en un hospital, como que estén conectados, son ventilados, pues son una manera que hay el apoyo de más personal especializado, y podemos decir que es una brigada de evacuación más especializada, ¿no? Porque ya no va a ser el apoyo de cualquier persona, sino también de personas que vayan cuidando su salud o su integridad física. Por su dificultad, pues la evacuación debe ser considerada incluida en los simulacros. Tomar con respeto y orden cada uno de los simulacros, con el objetivo de disminuir sus consecuencias y de que se pueda evitar la pérdida de vida sea mayor. ¿Sí? Esa es una imagen real que salió en los diarios de una evacuación de un hospital por un incendio en el área de radiología. No propiamente por el fuego o riesgo de explosión, sino por el humo que se empezó a diseminar a todo el hospital. Como pueden ver, pues es algo tan complejo la evacuación. Digo, no podemos decir mucho de esta imagen, puede ser que no hay un orden ahí, no lo podemos decir obviamente, digo, no es, la crítica es fácil a través de una imagen que no te dice mucho, pero sin lugar a dudas podemos ver ahí que para empezar ya es complejo, ¿no? Hay personal, hay pacientes que deambulan, hay personas que van en sus camillas, y vean pues obviamente toda la cantidad de personas que implica el desalojo de un hospital, sobre todo también considerando que hay personas con estado de salud muy delicado. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Los fenómenos perturbadores que pueden originar una evacuación pues son muchos. Hay unos fenómenos hasta ahorita que no nos afectan tanto como es el vulcanismo. Hay otros fenómenos que ya nos han afectado, como sismos, incendios y bueno, también los huracanes, como fue con Otis. Sobre todo en este tipo de huracán que fue muy impredecible. La mayoría de los huracanes nos permiten tomar decisiones porque el meteorológico nos dice en qué área va a impactar y en qué momento. Si se recuerdan, esta imagen es del huracán Patricia. Y algo que tuvo este huracán es que, bueno, entró, a pesar de también ser categoría 5, entró por un área donde no era muy poblada. No olvidemos el término de construcción social de riesgo. Pues obviamente esto hizo que no afectara tanto o no se vea tanta afectación como fue con huracán Otis. Al no entrar una población dispersa, de hecho hubo evacuación sí de hospitales, inclusive de algunas zonas turísticas, hubo evacuación de los hoteles desde donde se encontraban a Guadalajara. Afortunadamente no hubo la afectación que se pensaba, pero fue por las que no entró en una zona poblada, a diferencia como Otis, que entró a una población de cerca de 1 millón de habitantes y que, pues bueno, aunado a la vulnerabilidad, pues provoca la afectación que ya conocemos. Y bueno, solo para reiterar un poquito, estos ya los conocen, ya se han comentado, son un códigos de alertamiento, esos son 14. Hay algunos que son propiamente que pueden originar un desastre interno y una evacuación, como son el código café, que es desastres naturales, amenaza de bomba, que es el negro, alerta de fuego, que es color rojo, persona violenta o agresión de persona con arma de fuego, así como derrame de material peligroso. Hay que considerarlos y tenerlos en cuenta en nuestros ejercicios de simulacro. Consideraciones. Un hospital no debe de ser evacuado, aunque esto es aceptado por la mayoría de los autores. Lo cierto es que puede llegar a necesitarse siempre y cuando sea la última de las medidas. Precisamente por la dificultad que entraña, se hace necesario tener un plan ya de evacuación hospitalaria. ¿Sí? Evitar, obviamente, la desorganización, considerar cuáles son los puntos de reunión, y cada punto de reunión tiene que tener ciertas características acorde a las necesidades del paciente. No es lo mismo un punto de reunión externo para la atención de pacientes pediátricos, donde hay que incrementar la seguridad. Digo, no olvidemos que se puede dar también la situación de pérdida de un infante o inclusive hasta de un paciente. Igual el paciente con una enfermedad mental también hay que considerarlo.
El punto de reunión debe ser especial y qué más decir de pacientes que están conectados a un equipo de soporte, ¿no? Ellos requieren ir a un punto de reunión o a una zona de seguridad que tenga el equipamiento necesario para su atención y posterior traslado. Bueno, al desarrollar el plan de evacuación de unidad hospitalaria es muy importante resolver algunas interrogantes, que le voy a decir que son difíciles de forma inicial, pero desde aquí empezamos. ¿Cómo desarrollarlo de forma metodológica para que este plan sea el más adecuado? Primero, ¿cuándo indicar la evacuación del hospital? ¿Cómo realizarlo de la forma más segura? ¿Dónde ubicar a los pacientes y quiénes deben decidir la evacuación? Sin lugar a dudas, esto debe de ser consensado por el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastre, lo ideal, el que debe tomar la decisión, pues la máxima autoridad. Sin embargo, hay turnos donde no están todos estos personajes, como en la noche o el fin de semana, donde la máxima autoridad es un coordinador médico con su jefa de enfermeras y jefe de servicio básico en ese momento, por lo cuanto ellos tendrían que tomar la decisión. Por eso es muy importante hacer ejercicios de simulacro. La evacuación total de un hospital pues es además de difícil, poco probable. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que las evacuaciones parciales son relativamente frecuentes. Sí, se ha observado que realmente muy pocas veces se han requerido las evacuaciones totales, porque por lo general se tiende a contener el daño en el área que se ve afectada, y lo más común de las evacuaciones pues son los casos de conatos de incendio, y que a veces hacen que se cierren los suministros de oxígeno o de energía eléctrica de un área. Por eso lo más común son las evacuaciones parciales. Cada área del hospital deberá contar con su propio plan de evacuación, y este debe ser acorde al Plan General de Evacuación Hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? No que dice que cada área cada quien debe tener un plan, sino que las áreas pueden ser un poquito difíciles en cuanto a las características del paciente. No es lo mismo una terapia intensiva, donde el paciente está por lo general dormido con un ventilador y con muchos aparatos conectados. Un área de quirófano, donde el paciente puede estar con una herida abierta. Un área de pediatría, donde pues obviamente estamos hablando de recién nacidos que dependen mucho de una segunda persona, tercera persona. Sí, un hospital psiquiátrico donde también requieren mucho la atención de un médico psiquiatra, ¿sí? Y que también pueden alterar mucho, verse alterados sus emociones. Y bueno, esta es una definición propiamente que se hizo para lo que sería evacuación de hospitales, y muy acorde a la de protección civil también, o de la mano, que es la movilización de usuarios, que son pacientes, familiares, visitantes, y del equipo de salud, desde las áreas que se han definido como de alto riesgo están severamente comprometidas a áreas seguras definidas previamente en el mismo piso, pisos adyacentes o al exterior, a través de rutas cuyas condiciones sean las adecuadas. Sí, esta es una, digamos, definición adaptada propiamente al tema. ¿Sí? No hay propiamente un consenso por, digamos, de una forma que establecida, pero para fines del tema fue por lo cual se adaptó esta definición. El objetivo de la evacuación iba muy de la mano también con toda la filosofía de protección civil. La finalidad de una evacuación de unidad médica es proteger la vida de los pacientes, familiares y del equipo de salud, patrimonio institucional y documentos indispensables e irreemplazables. Pues sin lugar a dudas, como siempre en todo hospital, pues proteger la vida es lo primordial. ¿Cuál es la característica de una evacuación? Pues bueno, registrado el impacto del fenómeno destructivo, y si este realmente implica un alto riesgo para la vida de las personas, no debe mediar mayor tiempo para iniciar. Lo primordial sería esto, ¿no? Que fuera una evacuación rápida, y en el otro punto, ordenada, que el traslado de los pacientes y familia a la zona de seguridad será ordenada y con calma, para evitar un riesgo durante el traslado desde la zona donde se encuentra la persona hasta el punto de reunión externo. No olvidemos que inclusive
En ejercicios de simulacro, pues hay personas que se han llegado a lesionar al ir bajando por las escaleras de emergencia. Otra de las características de una evacuación debe ser segura para minimizar los riesgos. El procedimiento debe garantizar al máximo posible la integridad de las personas y bienes que se trasladan para evitar accidentes o situaciones de riesgo adicional. Planificada, no improvisada. Pues debe contener acciones bien definidas y planificadas en el contexto del hospital, las cuales deben estar siempre a cargo del personal responsable de las brigadas de evacuación en las diferentes áreas y servicios hospitalarios. Pues eso también es de suma importancia, ¿no? ¿Cómo se van a cumplir estas características? Bueno, con ejercicios de simulacros, capacitación. Sabemos perfectamente que en todo área de trabajo hay rotación constante de trabajadores. ¿Sí? En un hospital pues hay personal que está con fines académicos, pero también se le debe de capacitar para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y que bueno, obviamente el plan lo conozcan todos, ¿no? Acorde a sus actitudes y aptitudes y acorde a la brigada a la que pertenezca. Tipos de evacuación por su amplitud: cuando se desaloja todo el hospital. Parcial, solo se traslada parte de un servicio. Por su previsibilidad, prevista cuando con cierto margen de aproximación se sabe el momento del impacto. Esto nos permite desalojar con mayor tiempo pues un hospital, como son los huracanes. Prevista cuando el impacto se presenta de forma súbita, como los terremotos. Por el sentido de desplazamiento horizontal, desplazamiento de un mismo piso de la unidad. Vertical, desplazamiento del personal de uno o varios pisos de la unidad. Estos son los tipos de evacuación, y pues obviamente de esta evacuación, estas características va a depender también de cómo sea el edificio estructuralmente. Si es un edificio de una sola planta, si es edificio de más de una planta, hay edificios hospitales hasta de 11 pisos, 10 pisos, más sótano, cual implica pues es un mayor complejo, ¿no? La evacuación de este tipo de estructuras. Bueno, hay que considerar otra cosa, ¿no? Si vamos a hacer una evacuación a otro hospital, tener todo un sistema de NORIA que te permita la entrada y salida o la movilidad, el flujo adecuado de las unidades de ambulancias. También son primordiales. Hay hospitales que a veces no cuentan con sistema de NORIA como tal, en sus propios instalaciones internas, digamos, por decirlo de una forma, digamos entre la primera, la segunda y la tercera. Y la primera no puede salir sin que la segunda o la tercera se salga. A veces el sistema de NORIA pues se tiene que implementar propiamente en la calle, y pues tiene que estar un personal de tránsito que nos ayude, personal de seguridad pública que nos ayude a la entrada de las ambulancias y que permitan también su salida, ¿no? En caso necesario. Esto es importante también para el traslado de personas a otro hospital. Y bueno, propiamente ya con la evacuación de pacientes. ¿Quiénes salen primero? ¿Quiénes salen después? ¿Y quiénes salen en tercer lugar? Si es necesario, si en caso se considera la evacuación en un hospital. Pues bueno, ¿quiénes son los que pueden caminar por lo general? ¿O que requieren mínimo apoyo? Pues las áreas administrativas, la consulta de espera, la consulta externa, la sala de espera, son las áreas donde hay pacientes, familiares, que por lo general caminan por sí solos, salvo algunos que vayan con camilla, con silla de ruedas o bastón o andaderas, pero requieren apoyo mínimo. Son las áreas que salen de forma en primer lugar. Y también va a estar acorde a la salida de emergencia, el punto de reunión. En segundo lugar, pues son la de hospitalización, que por lo general están en la planta, en la siguiente planta. ¿Sí? O que son pacientes, inclusive pues sí ya requieren un apoyo para salir. Estamos hablando de recién nacidos, pacientes con alguna cirugía, alguna fractura, que no pueden deambular por sí solos, que forzosamente requieren el apoyo de dos o a veces más personas. ¿Y qué decir de las áreas críticas? ¿Cuáles son las áreas críticas? Las terapia intensiva, las unidades neonatales y pacientes que estén en plena cirugía.
que evidentemente pues requieran el apoyo de más de 2 personas. Y no solo eso, requieren de personal especializado que vaya a su cuidado en caso de que presenten un evento centinela o un paro cardíaco, que es lo más común por la gravedad de su enfermedad. Y en último, pueden ser algunos equipamientos o medicamentos que sea necesario en el hospital que va a recibir a los pacientes, si es que ese hospital no cuente con ese medicamento o ese equipamiento, que también se puede originar. Bueno, vamos con otra parte de la movilización de pacientes. Entonces estará a cargo de la brigada de evacuación, creo que ahí no hay mayor duda. Una vez establecida la necesidad de evacuación, el personal del área crítica debe iniciar la preparación para movilización de los pacientes hacia la zona de seguridad interna. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que al momento que se decide evacuar, pues todo el personal debe preparar al paciente acorde a las necesidades de la misma. Esto es una suma de mucha importancia. Sin lugar a dudas, antes de iniciar la evacuación, pues la brigada debe asegurar que la ruta planeada se encuentre útil, o en su caso establecer la ruta alterna por donde se realizará la movilización. Es importante establecer también las necesidades de acompañamiento durante el traslado, identificar cuántos y qué tipo del personal del equipo multidisciplinario deberá apoyar el traslado y establecer los roles específicos para poder iniciar la movilización. ¿Qué quiere decir esto? El acompañamiento, cuánto personal vamos a requerir para trasladar a un paciente. En algunos puede ser que vaya solo un camillero con una persona y apoyando en la silla de ruedas, en otros puede requerirse de un camillero y una enfermera para el apoyo del paciente dependiendo de las necesidades de salud. Aquí ya podemos ver lo complejo que puede ser, ¿no? Por otra parte, se debe de garantizar la mayor estabilidad y las mejores condiciones posibles de los pacientes para iniciar su movilización. Es necesario mencionar que cada área crítica deberá identificar previamente a los pacientes que estén en condiciones de movilizarse por sí mismas, aquellas que necesiten ayuda de terceros y quienes se encuentren graves. Aquí empieza el rol del equipo especializado. Uno, ¿qué tipo de aditamiento voy a utilizar para trasladar a ese paciente? A su derecha pueden ver un colchón de arrastre que se utiliza inclusive en escaleras de emergencia, ¿sí? Para trasladar a pacientes que no pueden movilizarse. Pero ¿qué pasa con los pacientes que evidentemente pues ya requieren pues, un equipo como un respirador o un ventilador? Estos requieren de mayor personas que vayan al cuidado de los mismos. Debe haber un procedimiento general de preparación. Una vez establecida la necesidad de evacuación del área crítica, es importante que se inicie la revisión y preparación de los pacientes de tal forma que se permita su movilización en cuanto se tengan las condiciones adecuadas. La preparación del paciente debe incluir recomendaciones. En medicina utilizamos mucho el ABCD para se ven los primeros auxilios, curso de ATLS, ACLS, pero aquí tiene que ver con la preparación del paciente. Que viaria este primer que vamos a revisar, que con la que esté conectado el paciente pues se encuentre en buena situación y bien fijada, que no se vaya a salir, que es común que puede ocurrir, bueno, en el sentido de que el mismo paciente se puede retirar si se encuentra despierto o combativo. Y bueno, a su vez con esto vemos la ventilación del paciente, verificar que tenga una buena oximetría, que las conexiones emisoras se encuentren bien conectadas y aseguradas y sea funcional. En un momento dado, pues la aspiración del paciente para que todo su trayecto pueda tener una buena ventilación. Circulación, pues bueno, garantizar accesos venosos, permeables y cerrar aquellos que no sean innecesarios. Por lo general, un paciente de terapia intensiva tiene algo que se denomina como catéter central. Y bueno, ver que este se encuentre fijo, no que no se vaya a salir. Que también puede ocurrir por el movimiento del paciente o por el traslado. Checar su frecuencia cardíaca, checar su presión arterial. Evidentemente, si es un paciente que no tiene una buena frecuencia cardíaca, que está inestable, por decirlo así, pues es uno de los últimos que sale.
Hacer una revisión de las infusiones que tienen elementos vitales en el tratamiento del paciente, como pueden ser las dosis adecuadas de aminas, sedantes y o relajantes, y asegurar que se tenga suficiente cantidad para el trayecto. Aquí hay que ver también en cuestión de circulación que tenga medicamentos necesarios para su frecuencia cardíaca y su presión, inclusive para el caso que requiere que el paciente vaya pues dormido, sedado. Y D, que tiene que ver con drenajes traslado. Hay pacientes que tienen ciertos drenajes, como pueden ver en la figura de a la derecha y arriba, pues la zona nasogástrica. Esta se puede cerrar si es que no es parte importante de su tratamiento. Hay otro tipo de drenaje que también se pueden cerrar o mantenerse cerradas por un momento en lo que termina el traslado, otras que definitivamente no, como son sondas Foley, nasogástricas, pleurales o peritoneales, y asegurar una camilla de traslado. Pues lo ideal es eso, ¿no? Tener una camilla. Sin embargo, en ocasiones hay pacientes que se han trasladado de un piso a otro a través de tablas rígidas con su ventilador de portátil, obviamente, cual implica pues obviamente esfuerzo para el personal que lo va a trasladar y estar checando también sus signos vitales. Como pueden ver, para empezar aquí ya estamos hablando de técnicas y que puede ser aún complicado, ¿no?, el traslado de este tipo de pacientes o la evacuación. Bueno, esta tabla que ven ahí también es producto de un consenso de estos académicos, que es la estimación de recursos humanos y materiales requeridos para la revisión de pacientes en áreas críticas. Hay términos, digo, no todos los que están aquí son médicos, hay términos que se denominan de bajos requerimientos y altos requerimientos. Esto tiene que ver con la cantidad de personal que va a apoyar durante el traslado, ¿sí?, y el tipo de equipamiento que se requiere para el paciente, ¿no? En la de bajo requerimiento, pues solamente se requiere una enfermera, un camillero, es por lo general una persona que no tiene un ventilador, puede ir con su tanque, sus puntas nasales, y que bueno, puede ser trasladado a una camilla o una silla de ruedas, ¿no?, que en ocasiones va a requerir llevar o no un monitor cardíaco. Y en el alto requerimiento, pues estamos hablando de pacientes graves, que se requiere 2 enfermeras, un médico, un camillero, un personal de inhaloterapia por el riesgo de que puedan presentar un paro cardíaco durante su traslado, que la ideal es camilla. Ahí sí hay que llevarlos monitorizando los signos vitales, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su oximetría. La alteración de una de ellas pues nos puede indicar que algo se alteró durante ese traslado y que hay que tratar de corregirlo en el momento o llegar lo más rápido posible al punto de reunión para iniciar medidas avanzadas de reanimación. En todos estos tipos de pacientes pues puede presentarse un evento como un paro cardíaco. Por lo tanto es bueno llevar una bolsa de traslado, que sería como una bolsa de paro, donde se lleva todo lo necesario para la atención de un paro, para intubar a un paciente, ¿sí?, la administración de medicamentos, inclusive para dormirlos, todo lo necesario para la atención, pues obviamente de intubar a un paciente o atender un paro cardíaco, que es el evento que más se puede presentar, o la extubación fortuita. De ahí de suma importancia llevar bolsa de traslado o bolsa de paro, que también se le puede denominar bolsa de atención o de reanimación avanzada. Bueno, las técnicas de movilización del paciente pues van a depender mucho del tipo de enfermedad que tenga el paciente o sus necesidades. La amplitud y accesibilidad de la ruta de evacuación. No olvidemos que no hay hospitales que tienen rutas de evacuación muy estrechas, sus rutas o sus pasillos, porque no fueron diseñados acorde a lo que hoy en día pues se establece. Los medios disponibles para su traslado, que tenemos camillas, sillas de ruedas, talas rígidas. Sin lugar a dudas, a veces ese tipo de aditamentos no son lo suficiente, y también depende de la característica del hospital. Hay hospitales que son de 250 camas, hospitales de 150 camas o de 50. Los de 50, sin lugar a dudas, pues crea menor complejidad para su evacuación. Tipo de desplazamiento, si es horizontal o vertical. Siempre el vertical implica mayor complejidad, y la premura para realizarlo si hay tiempo para hacerlo, o de plano tenemos que hacerlo de forma lo más inmediata posible. Pueden ver ahí la imagen de un recién nacido que requiere de una cuna térmica.
en lo posible para su traslado, ¿no? También puede ser que no requiere tener otro tipo de aditamientos para trasladar este tipo de pacientes. El paciente de terapia intensiva, el paciente de una unidad de quemados que tiene otras características diferentes. Pues la manera siempre más rápida de trasladar a los enfermos, cómoda, segura y la que requiere menos esfuerzos en camilla o silla de ruedas. Pero existen razones contra este método. El tamaño de la camilla dificulta la movilización por las vías de evacuación. Digo, lo ideal sería que salieran desde la cama donde se encuentran, ¿no? Pero la cama que tienen en un hospital suele ser ancho, a diferencia de esa camilla que tiene de ambulancia que son más delgadas. Frecuentemente, como mencioné, no se dispone de un número de sillas de rueda o camillas para la totalidad de los enfermos. Y cuando se trata de una evacuación vertical, las sillas y las camillas son difíciles, ¿no?, de manejar. Aquí es donde lo ideal sería tener colchones de arrastre. Pero son aditamientos que también no son lo habituales en un hospital. Porque el problema es que no siempre hay evacuaciones, afortunadamente digo, y no es lo ideal evacuar un hospital. Aquí pueden ver imágenes de distintas técnicas de levantamiento para la evacuación de un área. No me voy a enfocar mucho en las imágenes, pero sí pueden ver lo que en todas ellas requiere técnica, requiere sí fuerza, y que sin lugar a dudas el que a veces conoce un poquito más de estas técnicas, pues es el personal de camillería. Y es el que le toca a veces la evacuación del 85% de los pacientes. Siempre habrá un menor porcentaje donde sí tiene que ver un equipo más especializado, y que también ese 15% también va a actuar el personal de camillería, pero requiere ir con otro tipo de personal por la gravedad y seguridad del paciente. Este tipo de técnicas, sin lugar a dudas, nos los pueden enseñar en los cursos que realiza personal de bomberos, en técnicas de arrastre directo, ¿sí?, en caso de humo denso, zonas de riesgo donde se requiere el apoyo y el rescate de personas. Pero esto lo podemos ver, o sea, realmente son técnicas que requieren constante capacitación a todo el personal, más a la brigada de evacuación, que es el que va a llevar pues toda la coordinación de la evacuación de cualquier instalación. Digo, la técnica de arrastre en colchón es una técnica segura, confortable para los pacientes, pero tiene los inconvenientes de ser lenta y complicada, pues precisan de vías de evacuación amplias y requieren esfuerzos físicos. Para evitar accidentes y riesgos, los pacientes deben estar sujetos al colchón. Hay formas de adaptar los colchones, sin embargo, pues implica también que obviamente técnica, ¿no?, y realizarlo constantemente. De ahí la importancia pues de los ejercicios de simulacro. Son técnicas que se van a utilizar y se utilizan en una evacuación, pero si no se pusieron a prueba, pues implica mayor dificultad hacerlas en el momento. La técnica por arrastre en camilla o en cama pues es lo ideal, es lo más adecuado, más en pacientes que están conectados a un ventilador. Pero sin lugar a dudas pues a veces no va a ser fácil por las características de los pasillos donde se encuentran las rutas de evacuación. Y una cama, como mencioné, tiende a ser ancha, a diferencia de una camilla. Y pues en evacuaciones verticales pues no se va a poder, digo, se han hecho evacuaciones de pacientes graves con tablas rígidas también, pero pues implica técnica, implica fuerza, y todo tiene que ir de la mano con capacitación y ejercicio de simulacro. Ahí es donde se van a ver las áreas de oportunidad y qué es lo que requieren realmente, acorde a su personal, acorde a la infraestructura que tengan. O sea, me refiero a infraestructura, si es un hospital de un piso, o un hospital de más piso, o de menor de 50 camas o mayor de 50 camas. Bueno, y vamos con otra parte que es una parte propiamente médica. El procedimiento para clasificar el orden de evacuación, sobre todo de pacientes críticos, pacientes que están en una terapia intensiva en quirófano. Pues ese también fue producto de un consenso. ¿Qué es lo que se tiene en estas áreas? Pues bueno, hay pacientes con necesidad de apoyo mecánico ventilatorio, estado neurológico
bajo sedación. Y bueno, se consideró que estas serían las variables importantes, ¿no? Valoración también de gravedad del sofá y necesidad de equipo de soporte para definir quiénes salen primero y quiénes salen después. Durante una evacuación con tiempo limitado, los pacientes menores pueden ser evacuados más rápidamente y con menos recursos. Dar prioridad al paciente con la condición clínica conlleva mayor probabilidad de sobrevida. Por eso se consideran estas variables que ven ahí. Acorde a esas variables, podemos definir la gravedad del paciente y en qué lugar sale, por decirlo de una forma. ¿Qué prioridad le damos para su evacuación? Por ejemplo, uno en lo que es las necesidades de ventilación. En primer término, se clasifican los pacientes en función de sus necesidades de apoyo mecánico ventilatorio. Si el paciente no tiene ningún tipo de ventilación más que oxígeno por punto nasal, pues es el primero que a salir porque es el más estable. Si requiere un equipo de ventilación, pues bueno, se dividen las características de la ventilación. Algo que se denomina como parámetros altos o parámetros bajos. Parámetros bajos son pacientes que por su pulmón, digamos, pues está bien, y parámetros altos cuando su pulmón tiene alguna afectación, que inclusive el movilizarlo pues puede provocar un paro cardíaco. Por lo tanto, pues obviamente son los que salen en último lugar, por decirlo de una forma. Obviamente faltan otras características, también el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Hay algo que se denomina escala de Rickman o de sedación. Y obviamente salen primero los que estén bien sedados, ¿sí? Y en último lugar son los pacientes que estén combativos, ¿no? Que no estén bien sedados, que se encuentren violentos. ¿Por qué? Porque pueden quitarse algún tubo endotraqueal, algún aditamiento que sea necesario para su tratamiento. Pues nos esperamos y lo sedamos. Pero siempre, o el que está despierto, el que está sedado, es el que va a salir, digamos, por decirlo así. Son las condiciones. Acorde a estas variables, ya después se hace un algoritmo. Y el otro, pues, es el SOFA, ¿no? El SOFA es una clasificación de gravedad propiamente, o de sobrevida del paciente. A mayor escala de SOFA, pues el riesgo de sobrevida es menor. Aquí dice que son pacientes está crítico y no posible, pues no hay que moverlo. Aquí también se crean 3 grupos. Y bueno, producto de estas variables, pues hay este algoritmo de procedimiento para sacar a los pacientes. Los verdes son pacientes que están o conscientes, sin sedación, sin tubo, sin ningún equipo respiratorio hemodinámico. Son los primeros que salen primero. Los amarillos ya tienen un SOFA de 1 a 8 y tienen mayor gravedad, pero pueden estar intubados o no. Son los que salen segundo. Y ya el grupo 3, que son pacientes intubados con parámetros altos, sedados. Pues bueno, SOFA de 9 a 26 puntos a 16 puntos, y eso implica también mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, salen en tercer lugar. Los últimos son los pacientes más inestables, con un SOFA de 17 a 24, donde el riesgo de mortalidad pues es mayor, o inestabilidad. Por lo tanto, tenemos que esperarnos un poco más para sacarlos, tenerlas en las mejores condiciones posibles para su evacuación. Digo, también hay que ver que el fenómeno nos los permita, o que inclusive su evacuación sea a través de medios de forma más rápida, como evacuaciones aéreas, traslado aéreo, para que lo lleve al otro hospital receptor. Y bueno, así se forman estos 4 grupos, ¿no? En grupo 1, pues son pacientes estable, alerta, que puede salir inclusive en una silla de ruedas. Grupo 2, pues ya son pacientes graves que requieren camillas para su traslado de preferencia. En grupo 3, pues igual, pacientes graves, inestables, que hay que esperarnos con otros requerimientos y que pues, también requieren una camilla, traslado de forma inmediata a través de una ambulancia. Traslado aéreo también. En grupo 4 son los graves, inestables, con pocas posibilidades de recuperación, que en un momento dado pues pudieran quedarse hasta el final, ¿no? O no movilizarlo, si las condiciones del fenómeno también nos permiten. Por eso yo digo, cada escenario va a ser diferente, y tomar la decisión de evacuación pues es difícil para que lo tomen. Sin lugar a dudas siempre va a haber ahí el fenómeno, pues puede provocar que a veces no se pueda realizar la evacuación total de los pacientes.
Y bueno, hay eventos adversos relacionados propiamente con el proceso de evacuación. ¿Qué nos hemos encontrado en estos procesos de evacuación acorde a la literatura y qué es lo que señala este grupo de académicos? Hay factores de sistema en la organización, hay falla en protocolos, no se tiene el protocolo, que es lo más importante. Siempre importante tener, como se puede ver, es tan complejo la evacuación de un hospital que es necesario tener planes de continuidad y propiamente el protocolo, que el personal no está preparado o es insuficiente personal o hay falla de comunicación para realizar una evacuación. Y eso se puede ver en los ejercicios de simulacro. Equipamiento, pues a veces no hay el equipo necesario para la brigada de evacuación, sobre todo para la evacuación de pacientes con estado crítico, con equipo de soporte. Factores del paciente, pues obviamente es la misma enfermedad del paciente llega a provocar que te impida que lo traslades, ¿no? Con la rapidez que uno quisiera, porque hay pacientes que tienen más necesidades o requerimientos. Pues obviamente mayor necesidades, que requieran ventilador, un equipo de soporte de hemodinámico, pues implica mayor complicaciones asociadas a este traslado. No olvidemos que los pacientes en terapia intensiva pues son pacientes muy graves, por eso hay la dificultad de su traslado. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Ya para terminar, este es el hospital donde trabajo, un hospital de segundo nivel, un hospital pequeño de una sola planta, ya con algunos años, ya de la tercera edad, y de suma importancia, ¿no? Para la atención de clínicas. También se apoya con hospitales de tercer nivel para ciertas enfermedades de alta capacidad resolutiva o muy especializada. Sin lugar a dudas, un hospital pequeño en tamaño, pero grande por su personal que siempre está capacitándose. Y bueno, esta imagen en el comentario también salió en las redes, pero muy pocos o no. Y pueden ver ahí que esta imagen va relacionada a la alerta sísmica de la época de COVID. El personal se fue a su punto de reunión, no hubo salida de personal, no hubo salida de pacientes de las áreas de COVID. ¿Y por qué se comportó así? Pues bueno, esto es producto de la capacitación de los ejercicios de simulacro. Previamente, un año antes del COVID, pues hubo capacitación, porque iban a ser evaluados por el programa Hospital Seguro y se capacitaron por personal de bomberos, los especialistas en cuestión de uso de hidrantes. Y esa capacitación se reflejó en esto, ¿no? El comportamiento. No mostraron, digamos, ese miedo que suele verse a veces en la red donde todo el mundo sale corriendo. Y vean cuál fue su actuar, que sin lugar a dudas de suma importancia, pero todo fue producto de capacitación y ejercicio de simulacro, de ahí la importancia de tomar con respeto y seriedad lo que es el ejercicio de simulacro que hacemos el 19 de septiembre. Y bueno, sé que habrá más dudas, y esto lo que hice en estas pequeñas 50 presentaciones o transparencia fue resumir lo que está en este libro creado por un grupo de académicos. Dejo mi contacto ahí a través de un correo de Telegram y pues todo lo que revisaron todo lo que les presenté lo pueden revisar más en este manual de evacuación de hospitales que lo encuentran en Amazon actualmente. De antemano agradezco este que les agradezco que me hayan la atención y bueno, quedo a la orden ante cualquier duda.